Listo, dale. Bueno, muy buenas noches a todos. Le damos la bienvenida a la doctora Adriana Serrano Santiago. Ella nos va a estar acompañando el día de hoy con su conferencia Iniciando nuevas experiencias académicas internacionales en medio de las circunstancias. Ella proviene de la Universidad de las Américas, Puebla de México. Doctora Adriana Serrano, bienvenida a nuestra segunda Feria de Internacionalización de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Le doy la palabra al profesor Martín Perea. Gracias, muy buenas noches. La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la División de Promoción y Relaciones Internacionales, el equipo de Relaciones Internacionales, les damos una cálida bienvenida a la segunda Feria de Internacionalización Unicol Mayor, escenarios de movilidad nacional e internacional en tiempos de pandemia, hoy en modalidad virtual. Para el día de hoy tendremos la presentación Iniciando nuevas experiencias académicas internacionales en medio de la circunstancia a cargo de nuestra invitada Adriana Serrano Santiago. La ingeniera Serrano es ingeniera civil de la Universidad Industrial de Santander, cuenta con una maestría en ingeniería ambiental de la misma universidad. Actualmente es estudiante de doctorado de Ciencias del Agua de la Universidad de las Américas de Puebla, México. Docente ocasional de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en la maestría en Construcción Sostenible. Es experta en proyectos ambientales, en caracterización hidrogeológica, diagnóstico de suelos y aguas subterráneas impactadas y alternativas de remediación de sitios con énfasis en el sector petrolero. Cuenta con una productividad académica en los últimos 13 años. Damos paso así a la conferencia programada en el marco de las actividades. Bueno, muy buenas noches para todos o buenos días cuando tengamos la posibilidad de ver este video. Como me presentaron, soy Adriana Serrano, soy ingeniera civil y actualmente inicié el doctorado en Ciencias del Agua en la Universidad de México. La presentación es Iniciando nuevas experiencias académicas internacionales en medio de las circunstancias. Este año no ha sido nada fácil para ninguno. Ha sido un año de cambios, un año de muchas transformaciones, unas para bien, otras para mal. Y iniciar nuevos retos o iniciar actividades que no se tenían programado o al contrario, que eran como un sueño durante muchos años y lograrlo en una etapa como estas hace que sea como más gratificante. Entonces, les quiero contar mi experiencia durante este 2020. A continuación, pues ustedes pueden ver en la pantalla cómo ha sido la evolución de la pandemia del COVID-19 que inició pues en diciembre del año pasado, del 2019, y el primer caso reportado fuera de China fue en enero. En Colombia pues ya lo pudimos observar en marzo de este mismo año y oficialmente el 11 de marzo, fue declarada oficialmente la pandemia. Aquí en Colombia, a partir de marzo, comenzaron todos los cambios, donde se presenta el primer fallecimiento, donde se cierran las fronteras, donde nuestro presidente y alcaldes pues generan una especie de actividades para contrarrestar el aumento de contaminación, por decirlo de alguna manera. Entonces se genera el aislamiento preventivo obligatorio. Para todos fue de verdad bastante difícil pasar esto, salir de los colegios, las oficinas, que nuestro ritmo de vida haya cambiado, que ahora estuvimos más tiempo en la casa cuando somos personas que en general nos gusta estar callejeando. Y entonces llegar a un sitio donde desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos dentro de nuestros hogares, o las personas que viven de estar afuera o compartir con otros, entonces, ¿qué hacían? En abril, entonces ya se comenzaron a reactivar paulatinamente los sectores de la construcción y de la manufactura, que bien sabemos que eso fue problemas para unos, beneficios para otros. Pero como tal, ya lo que fue reactivación de vuelos internacionales y reactivación de muchas otras actividades fue a partir de septiembre, del 19 de septiembre. Entonces, esos 6 meses que hicimos, a dónde nos metimos,
qué produjimos, qué cambiamos, después de tanta pataleta y llorada, entonces, ¿qué habíamos hecho en estos 6 meses? Todos nuestros sueños y planes pudieron haber sido cambiados, ¿sí? Para esta presentación hicimos una pequeña encuesta y la pregunta fue si en estos 6 meses de cambio se tuvo la oportunidad de replantear o reinventar el proyecto de vida profesional que tenía. La encuesta se realizó a mis conocidos, allegados, más o menos casi como 80 personas estuvieron allí en la encuesta que me colaboraron y nos damos cuenta que casi el 70% de las personas encuestadas sí tuvo la oportunidad de replantear o reinventar su proyecto de vida profesional. Y no solamente tuvo la oportunidad, sino que también trazó, organizó un plan de trabajo, un plan de acción para estos cambios o para estas alternativas nuevas. Pero solamente el 60% lo trazó. El otro 40% como que dijo, oiga, sí, necesito cambiar y replantearlo, pero ahí nos quedamos, ¿no? Y de ese 60% que sí pudo organizar un plan de trabajo, que sí organizó un plan de acción, entonces tenemos que el 40% de estos encuestados sí obtuvo algunos resultados. Negativos o positivos, no importa. Lo importante fue que sí replanteó su proyecto de vida. Nos damos cuenta entonces que las personas, yo me imagino que no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, todos necesitamos cambiar, todos necesitamos adecuarnos a esta nueva normalidad que se acostumbra ahora a llamar. Entre ese reinventar, reevaluar o replantear, entonces habían algunas actividades como ajustar presupuestos y planes de ejecución en las empresas o también en las familias, mantener el bienestar físico y mental, porque era como la manera de no enloquecer en nuestras casas o en nuestros sitios de, entre comillas, de encerramiento, fomentar lectura y autoaprendizaje. Entonces, pues muchas personas que lo podían hacer dedicaron más tiempo como a su formación profesional, pero de autoaprendizaje, cursos que se podían encontrar en internet. Implementar venta de productos a domicilio. No sé si a muchos de ustedes en sus casas les llegaba publicidad de ahora de tantas actividades de venta, compre, vendemos, se lo llevamos hasta su casa. Entonces, eso permitió que muchos negocios no quebraran porque se reinventaron de alguna manera. Aplicar programas de formación académica, entonces, como fue en mi caso que les quiero contar, apliqué a programas de doctorado. Y otros fueron fortalecer lazos familiares, aprovecharon los tiempos para, pues gracias a la tecnología, pudieron estar más cerca a sus familiares o con mayor comunicación, más que cerca es la comunicación. Entonces, en mi caso, en estos 6 meses o al principio de la pandemia, cuando uno dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el plan a seguir? Apliqué a programas de formación académica, que era el plan que ya traía de hace algunos años. Y ahí está otra pregunta. Entonces, la vinculación a programas de formación académicas o actividades con proyectos de investigación internacional, ¿son restrictivos o no? A la mayoría de nuestros encuestados les pareció que sí, que es restrictivo poder aplicar hacia otros proyectos de investigación. Y los motivos que ellos consideran por lo cual se hace tan difícil es por recursos económicos o por el idioma. Sí, no es tan... Sabemos que no es tan fácil llegar a aplicar a universidades en el extranjero tipo, no sé, Alemania, Japón, China. ¿Sí? Más que todo, pues siempre aplicamos a idiomas como en el inglés, que es como más común. Pero los recursos económicos y el idioma hace que sean restrictivos para la mayoría de las personas. Otro es la oferta de programas, que no ven que se puedan acomodar algunos de los programas que existen en las diferentes universidades. Les presento algunas universidades. La UIS pues, fue donde yo realicé mi pregrado y mi maestría. La Universidad Nacional, que es una de las universidades más importantes en Colombia, y la Unicol Mayor, que pues es donde trabajé, donde tuve el honor de trabajar. Y pues así como podemos ver que hay diferentes doctorados, maestrías y especializaciones en todas las ramas, no simplemente en la ciencia o en el área ambiental, que es el área donde yo me muevo, sino que también podemos ver diferentes temas, diferentes actividades para todo tipo de personas, de gustos o de aplicaciones.
pues coloqué algunas maestrías para que se dieran cuenta, pero pues en fin, ahí encontré infinidad de maestrías y de programas para todos los gustos. Y no solamente en universidades nacionales, sino también en universidades internacionales. Entonces, pues nada, para hacerles un recuento, la Universidad Único Mayor cuenta con maestrías en construcción sostenible, desarrollo humano, microbiología y también con especializaciones en edificación sostenible, que fue donde estuve trabajando, especialización en gerencia de la calidad de la salud y especialización en tecnología en la metodología BIM. Entonces sí nos podemos dar cuenta que unas que otras universidades se ajustan a un perfil, a otro, pero en general podemos encontrar de todos los gustos y sabores. Ahora, en mi caso, como comentaron al principio, soy ingeniera civil y cuento con una maestría en ingeniería ambiental. Desde toda mi experiencia profesional me he dedicado a la parte ambiental, ¿sí? Estudios de ambientales, de suelos, aguas subterráneas, y pues esa era como mi línea. Entonces estuve buscando, estuve verificando algunas universidades que se ajustaran a lo que yo quería, y en esas llegué a la Universidad de las Américas de Puebla, en México. Entonces, pues quiero presentarles como la línea de tiempo, como se las presenté al principio. Y ahora, ¿qué pasó a partir de abril? En mayo, entonces llegó la convocatoria para esta universidad en la cual me presenté. Y todo mayo fue con entrevistas como coordinador, como revisando el plan de estudios de la universidad, requisitos, requerimientos. Y uno, pues no tengo nada más que hacer, es lo que yo quiero, ¿qué más hago en este tiempo? Pues el plan de estudios superiores, que era lo que quería, pues aprovechemos el tiempo en casa. Y así fue. Entonces en mayo envié los documentos, en junio, entonces el 3 de junio, tenía que hacer una entrevista ante todo el núcleo académico, para lo cual me solicitaron un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación al cual tenía que aplicar con mínimo 20 hojas, con todos los lineamientos para una investigación. Y eso es como la parte que más da miedo, ¿no? Uno dice, uy, enfrentarme a tanta gente que me van a hacer preguntas que posiblemente no sepa, que puede hacer que la entrevista con el coordinador, los otros exámenes de idiomas, todos los pase, pero ante todo el núcleo académico de un tema, eso puede causar miedo. Pero sí fue. Entonces, ¿me permiten? Me paso. Este fue el protocolo de investigación que presenté ante todo el núcleo académico el 3 de junio de este año, para lo cual pues fueron muchas horas de trabajo, aunque era una presentación general. Mi presentación fue un modelo hidrogeológico numérico de la zona urbana de Bogotá, y pues nada, entonces como información, antecedentes que se tenía de la Secretaría o de diferentes entidades ambientales, pues lo tomé, toda la información se trabajó para un estudio académico nomás, algo preliminar, era un borrador, pero se hizo con toda la norma, ¿no? Con todo el seguimiento que solicitamos para la entrevista entre el núcleo académico. El protocolo también se entregó un documento que tenía que pues tener los objetivos, metodología, cronogramas, como toda la información que siempre piden para un protocolo de investigación. Pues presento aquí el contenido que entregué y la presentación. Y ese 3 de junio, entonces, delante del comité, yo pensé que era 1, 2, 3, 4 personas, no, llegaron 15 profesores, que es todo el comité, a presentar el tema, y fue interesante ver cómo cada uno de los profesores, porque el núcleo académico del plan de trabajo donde estoy ahorita, pues no solamente son ingenieros civiles, sino también ingenieros químicos, biólogos, es interdisciplinario, entonces cada uno hacía sus preguntas de acuerdo al tema que le interesara, y ahí es donde uno dice, bueno, ¿será que sí estoy preparado o no para estos temas, para continuar con mi proceso académico en formación nivel doctorado? Y pues ahí fui. Y les cuento entonces que el 26 de junio me llegó la notificación que fui aceptada para iniciar el proceso, el plan de trabajo de doctorados en Ciencias del Agua en la Universidad de Puebla, de las Américas de Puebla. ¿Sí? De junio a agosto, pues fue todo el proceso de inscripción, de todo el proceso de enviado de documentos, de oficializar la aceptación, y el 24 de agosto inicié clases. Entonces uno dice, bueno, iniciar clases a nivel doctorado en una universidad
en el extranjero, pero todo se va a hacer desde la casa, pues qué machera, qué bueno, qué rico, pues aprovechar los espacios en la casa. Y la parte ahora es que tanto el semestre 1 y 2 es pura teoría, es como nivelación con el resto de compañeros, y pues ha sido, entre comillas, fácil porque casi que sentimos cada uno de nosotros como estudiantes que las clases están siendo personalizadas, ¿sí? Y cada vez que necesitamos como alguna asesoría, los profesores pues están allí atentos para darla, y el uso de toda esta herramienta tecnológica pues no se ha hecho tan difícil, ¿no? Lo difícil, considero, es ese contacto con los compañeros, como esa risa, comentarios o conocernos, pero se ha aprovechado pues, con toda esta tecnología que existe ahora, ¿no? Entonces, pues les comento, es una beca, entonces pues mucho mejor todavía, porque pues beca de manutención, beca académica y clases casi que particulares. Inicié entonces el curso el 24 de agosto, yo le dije, no, pues todos me decían, pues mi círculo de conocidos es, bueno, ¿y ahora qué? ¿De dónde va a ganar usted plata suficiente para todos sus gastos? Usted viene con un ritmo económico, el trabajo, ¿cómo hace uno para estudiar en pleno de pandemia en una universidad en el extranjero, pero desde la casa? Aquí voy. Lo difícil, que así sí ha sido muy, muy difícil, es la oficialización de los documentos en el extranjero. No se ha podido debido a la reactivación de vuelos internacionales, y ahora todo porque apenas están empezando como a reactivarse las embajadas y todas estas oficinas gubernamentales. Pero aún así el proceso continúa, el proceso académico, y ahí es donde uno dice, bueno, pues sí puedo, sí soy capaz, no importa si me encuentro en medio de una pandemia, no importa si me encuentro pues lejos de la ciudad, porque pues no estoy en Bogotá en estos momentos, pero aún así mientras haya internet, creo que ha sido muy fácil para muchas personas. Disculpe, entonces pues lo he logrado, al menos entrar, ya lo logré. Ahora el cuento es continuar con este proceso, ¿sí? Y no solamente entré, sino que el día 21 de septiembre fui diagnosticada con COVID. Yo no, pues para completar, en medio de una pandemia, inicio un proceso académico y me da COVID-19. O sea, uno dice, bueno, ¿hasta dónde? ¿Qué más puede hacer falta, no? Y pues hizo falta algo más, que pues no creo que quepa en esta presentación, pero así fue. Ya llevo el proceso, inicié toda la parte de la universidad y aquí estoy, aquí les cuento. Tenemos clase pues de lunes a jueves, y además también tenemos actividades de colaboración ante un profesor, dado que tenemos, por ser una beca, pues tenemos que de alguna forma pagar esa ayudantía. Y entonces, este es mi horario, se los presento, es de lunes a jueves. Dirán, no, pues qué chévere, le quedan los viernes y los fines de semana, pero ahí está lo que hace que sea diferente a tener unas clases presenciales. Como no tenemos esa disponibilidad para estar con los compañeros y un profesor todo el tiempo en un salón de clases, nos toca casi que a los estudiantes nos toca este tiempo de viernes, sábado, y a veces los domingos, pues intentar nivelarnos para que la siguiente clase pues se pueda aprovechar más debido a que lo hacemos es por una pantalla, ¿no? Les cuento, el programa dura 5 años, pero el primer año se puede hacer todo desde las casas, porque no se requiere un laboratorio. Esperamos que a partir de enero pues se puedan abrir ya las universidades o las instituciones para poder llegar al menos hasta los laboratorios a las personas que lo requieran. Por ahora continuaríamos así. Entonces ha sido interesante ver la capacidad de cada persona, porque no tiene un profesor ahí que te esté diciendo a uno, no, pues es que no hizo la tarea, sí la hizo, y pues más a este nivel de doctorado, yo creo que la responsabilidad es primero, ¿no? Hasta dónde quiero llegar yo, si estudio, no estudio, sin necesidad de que yo tenga un profesor ahí revisándome el cuaderno, revisando mis anotaciones todo el tiempo.
no solamente me pasó a mí, como que todas estas preguntas o todas estas circunstancias lo que hacen que se detenga uno para sus actividades. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, considera que las circunstancias sociales tipo pandemia pueden llegar a limitar el desarrollo de metas de formación o logros de investigación. Pues les cuento que casi todos los entrevistados o los encuestados dijeron que sí, que estas circunstancias hacen que se detengan o que se vean retraso entre estas actividades, como pueden ver ustedes en los resultados que se presentan, ¿no? Generó retrasos en el programa, los detienen, y antes de la pandemia se había contemplado la posibilidad de ampliar su conocimiento fuera de este país o fuera de su país de origen, porque pues varios de los encuestados no estaban aquí en Colombia. Y el 53% pues sí quería salir del país. No de vacaciones, pues esa es otra pregunta, no, lo digo de ampliar el conocimiento, de estudios de maestría, de doctorado, especializaciones o cambios, no sé, empresariales posiblemente. Entonces, muchos teníamos planes, muchos tenían ya actividades programadas. Hay personas que desde que empieza casi que el 1 de enero tienen sus planes todo el tiempo hasta el 31 de diciembre. Y llega una pandemia en marzo y que dañe, sino que tiene que transformar, tiene que cambiar. Y considero que, como me pasó a mí, que yo pues pensaba que iba a trabajar todo el año en una institución gubernamental, no, a partir de agosto empecé fue otra vez a revisar cuadernos, a hacer tareas. Entonces es volver como a hacer cambios, a reinventarse, como es la palabra de moda ahora. Y está bien que lo podamos hacer, no nos podemos enloquecer porque no vivimos en función de lo que esté pasando, o sea, no vivimos en función de otras cosas, sino de lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Y yo no tengo por qué echarme a la pena si mis planes no salen. Entonces nos reinventamos, nos acomodamos y continuamos nuestras actividades, nuestros sueños, nuestras metas, ¿no? Ya han pasado 6 meses desde que estamos en la pandemia, al menos aquí en Colombia, resguardados, y se han generado impactos negativos e impactos positivos para cada uno de nosotros. Entonces, los impactos negativos para la mayoría de las personas es que se han visto, ha habido una restricción en la movilidad de los sitios donde se realizan las actividades, como les comenté, ir hasta un laboratorio, ir hasta un sitio donde se hacen todas estas investigaciones, pues no se pudieron hacer, y eso ha sido lo que ha sido el impacto, y por lo cual se ha visto la mayor restricción para el desarrollo de la investigación. Otro de lo que nos comentaban era la disminución en la comunicación eficiente. Estamos acostumbrados siempre a ver a nuestro interlocutor, estamos acostumbrados a poder charlar de frente con alguien, poder ver sus gestos, su boca, sus ojos, y ahora tenerlo a través de una pantalla como estamos en estos momentos, hace que esa disminución en la comunicación no sea eficiente, que siempre queden cosas en el aire y por lo tanto los productos o la información quede a medias, ¿no? Lo otro es la búsqueda de información y recopilación. No es tan, aunque tengamos internet, aunque tengamos toda esta parte de libros o de información de documentación, pues ir hasta los lugares donde la podemos tener directamente hace falta, es necesario, ¿sí? Entonces, como pueden ver, en la encuesta pues llegaron varios tipos de impactos negativos en todas. Y la otra es que disminuyó entonces la participación de los profesionales en los proyectos. Pero también hay impacto positivo. No todo puede ser malo. El impacto positivo de la pandemia en nuestras actividades de formación es que se aprovechó el tiempo. Porque pues en el caso de Bogotá, que a veces duramos, no sé, 2 horas en el transporte o en los trancones o en Transmilenio, y ahora esas 2 horas de ida y 2 de vuelta, 4 horas, pues la podíamos dedicar en nuestros hogares para, no sé, dormir, leer, estudiar de alguna manera, ¿no? La disminución de impacto ambiental, porque pues también no podemos estar sacando los vehículos, los aviones se quedaron guardados y pues eso hace también que haya disminuido el impacto hacia el ambiente, entonces eso fue algo positivo. El mejoramiento del uso de tiempo para otras actividades. Muchas personas entonces al dedicar tiempo en sus oficinas pues dejaban a sus familias o a ellos mismos sin actividad, sin dedicarle este tiempo, y pues yo considero, y en mi caso fue así, pude dedicar tiempo a otras actividades que tenía ahí pendientes de meses y años porque
por estar saliendo, por estar en la oficina, por tantas vueltas que necesitamos hacer, diligencias o actividades que queremos hacer fuera de nuestro lugar, pues se quedan ahí pendientes, ¿no? Lo bueno también es que nos pudimos autocapacitar. Conozco personas que en esta pandemia han hecho cursos de inglés, de francés, de cocina, cursos de, no sé, de diferentes ámbitos. Entonces hace que sea mucho mejor aprovechar estos tiempos, aprovechar las encuestas, aprovechar las noticias, aprovechar la gente. Entonces es muy bueno, ¿sí? Y pues nada, entonces en conclusión, ¿me permiten? Me regreso. Disculpen. Entonces, en conclusión, las actividades académica internacional que inicié durante la pandemia se pudo hacer, se pudo lograr, la estoy haciendo. Y es simplemente acomodarnos al tiempo, acomodarnos a la internet, acomodarnos a que ya estamos casi que en un salón de clases solos, y que puede ser muy bueno. Puede ser interesante hacer este tipo de actividades, que sí nos hace falta lo que está afuera, la gente, la bulla, pero podemos cumplir sueños, podemos cumplir metas, alcanzarlas, y que no podemos esperar entonces que abran una frontera o que abran una institución para lograrlo, sino al contrario, que desde nuestras casas también lo podemos intentar, buscar, lograr y realizar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, doctora Adriana Serrano, pues por tu intervención, por tu conferencia tan pertinente pues en estos tiempos. Por acá nos tenemos 3 preguntitas, doctora. Entonces, la primera pregunta es, ¿tú qué crees que deben cambiar? ¿Qué deben cambiar las universidades para enfrentar esos retos y desafíos? Primero, creo que debemos cambiar no solamente las universidades, sino también los alumnos, como la cultura, ¿no? Y las universidades, permitir mayor acceso a las bibliotecas, permitir que tengamos como estudiantes al profesor ahí disponible en ciertos horarios para asesorías. No deberían ser grupos tan altos, porque al ser ya una comunicación vía cámara o celular o computador, al tener grupos tan amplios, ya se pierde como esa comunicación eficiente, ¿no? O ya los estudiantes entonces echamos globos mientras está con uno. Entonces deberían las universidades adecuar el número de estudiantes por profesor y acomodar también o ampliar su red fácil de internet, plataformas o como quiera llamarse esta tecnología para la comunicación. Correcto, doctora, porque sí, ahí va la segunda pregunta de cuáles consideras como los principales obstáculos desde lo institucional, pues para llevar a cabo estos procesos, pues porque sabemos que hay muchos obstáculos y que pues todo fue nuevo pues para todo el mundo. Sí, los obstáculos entonces, pues, primero porque fue de sopetón, como usted lo está indicando, pero las instituciones deberían también capacitar a sus docentes a la hora de poder dictar estas clases, porque sabemos que no muchas personas le facilitan o le tiene amor o cariño a esto, y muchos docentes también vienen de la vieja escuela de tablero y salón de clase. Entonces, capacitar a los docentes empezando sería muy bueno. El obstáculo es porque no todos estamos acostumbrados, y el otro obstáculo también que veo es que somos de cultura muy de compinchería, por decirlo de alguna manera. Entonces, muchas personas necesitan como tener a su compañero al lado para aprender, ¿sí? Mientras que ahora nos toca es casi que autoaprendizaje. Sí, señora. Correcto, así es, doctora. Y la última pregunta que nos surge acá es, pues desde tu estudio, desde pues obviamente esa investigación tan profunda pues que hiciste pues, con todas las personas, ¿cuál es el panorama o cuál sería el panorama de la presencialidad en la educación superior, pues que tú crees en los próximos 5 y 10 años? Pues porque, pues sin lugar a dudas, digamos, ahorita fue lo del COVID, pero no sabemos más adelante qué puede hacer, pero entonces, ¿cuál sería como ese panorama de la presencialidad?
en los próximos 5 o 10 años? Sí. Pues ahora yo creo que de pronto en este panorama, como podemos ver que mucha gente considera que poderse vincular a investigaciones internacionales, la parte restrictiva es el recurso económico, de pronto por movilización, transporte, estadía en otros países. Y ahora tener esta posibilidad de poder recibir las clases desde universidades en el extranjero, pero desde mi propio lugar, desde mi propia casa, sin necesidad de desplazamiento, yo considero que ahora muchos sí van a querer estudiar, muchos van a querer ampliar su plan de estudios, su área profesional fuera del país, ¿no? Creo que así como van las cosas, las universidades en menos de, no sé, un año ya van a tener muchísimos más programas por este sistema no presencial, al menos que sea supremamente necesario en un laboratorio, toma de muestras o no sé, entrega de resultados ya muy específicos. Pero sí, como van y como lo que hemos visto en nuestro lugar o en mis clases y con lo que cuentan los profesores en su experiencia, están cada vez más dados a continuar clases virtuales. Han visto muy buenos desarrollos, han visto buenos resultados a sus estudiantes. Correcto, doctora Adriana. Sí, sigue Denise o el profesor Martín, si tienen alguna pregunta pueden intervenir. Sí, tengo una preguntita, es muy sencilla, pues te cuento, yo soy egresada de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y no sé qué consejo nos das a nosotros los egresados que íbamos como a comenzar a un posgrado, una maestría, una especialización y ¡pum! Virtualidad y tú acostumbrada a la presencialidad y tienes ganas de estudiar, pero esto de la virtualidad pues como que te frena un poquito. Entonces no sé si uno se arriesga o prefieres, o no sé, otro consejo como hacer de pronto un curso corto, a ver cómo le va uno con la virtualidad, o ya meterse de lleno, pues yo creo que más de uno, una persona egresada, pues dirá, ¿será que me arriesgo? Sí, pues yo creo que eso es cuestión de cada uno de saber qué tan responsable es a la hora de tomar estos cursos o estos planes académicos sin requerir a mi profesora ahí todo el tiempo, ¿sí? Porque pues yo consideraba que yo no era capaz, yo consideraba que si yo no tenía el profesor ahí como que para hacerle preguntas, como verlo, poder interactuar con él, pues yo no iba a ser capaz, además pues mis horarios, ay no, entonces primero duermo, luego leo y luego duermo otro ratico y pues hacía que digamos las 24 horas ya no iba a tener tanto tiempo para estudiar y podía bajar el nivel, pero no, yo creo que todo es cuestión de nuestro orden y sí, si se ha de arriesgar, hacerlo porque no tenemos por qué aplazar nuestros sueños, nuestros planes, nuestras metas simplemente va a sonar muy maluco, pero por una pandemia, ¿sí? O por las circunstancias que pasan a nuestro alrededor. Pues en mi caso les cuento, un familiar falleció en medio de esta pandemia y ha sido muy difícil, pero aquí estamos, así continuamos con este proceso, continuamos estudiando, continuamos acomodándonos a nuestro nuevo costumbres, a nuestros nuevos planes, a nuestras nuevas normalidades, como están llamando. Y si hay planes de estudiar, considero que toca hacerlo, porque eso no se debe aplazar. No es algo que esperemos que tengamos 50, 60 años para iniciar, porque puede ser más difícil. Aparte tenemos compromisos ya familiares que hacen que no sea imposible, pero sí un poco más difíciles. Tengo 2 compañeros, les cuento por experiencia de ahorita en el doctorado, 2 son casados con hijos, personas mayores, y lo están logrando. Entonces, si lo logran ellos, que tienen toda esa mano de compromisos y tienen todo, múltiples actividades, ¿por qué no otras personas que de pronto son más jóvenes y tienen menos compromisos que nosotros? Sí, total, yo creo que es cuestión de programarse, hacer un cronograma también de tiempos, siempre hay tiempo, yo en esto de la actualidad digo, siempre hay tiempo, tiempo para el tinto, tiempo para la charla, tiempo para la relajación y tiempo para el estudio y el trabajo. Entonces creo que también eso es importante. No sé, profe Martín, si tienes alguna preguntita. Sí. Y tengo dos preguntas, la primera es, uno, ¿cómo estás planteando, digamos,
tu sostenimiento por los 5 años, porque viendo, digamos, el horario que nos presentabas, es un horario que te ocupa todo el tiempo, entonces uno de qué vas a vivir. Esa es la primera pregunta, o sea, ¿cómo lo planteas? Y la segunda, en términos de proyecto de vida, también nos mostrabas una encuesta. eh, Entiendo que hacer el doctorado hace parte de un cambio de tu proyecto de vida, pero claramente ese no es todo el proyecto de vida. O sea, más bien, ¿qué decisiones tomaste? Porque obviamente ponerse 5 años a estudiar es porque uno está viendo eventualmente que en el futuro tiene otras oportunidades. Quiero saber un poco cuál es el proyecto de vida que te estás pensando en ese sentido. La primera es cómo te vas a sostener y la segunda es cuál es ese proyecto de vida que te estás pensando, o sea, en el futuro, ¿para dónde vas? ¿Qué tienes en mente? Vale, sí. Bueno, como les comentaba, el doctorado es en beca, es con beca de manutención y beca académica. El dinero, pues, no es comparable con lo que uno ya podría estar ganando en alguna otra institución privada o pública. Pero entonces ahí también va mi nueva normalidad, mis nuevos gastos. Ya no tengo que consumir tanto dinero en transporte o en ropa, porque pues ya puedo estar en mi casa con los mismos ropita, puedo estar en mi casa quieta sin necesidad. Entonces hace que acomodemos este nuevo presupuesto. Haciendo los cálculos quedó bastante, pues en mi caso, quedó limitada en dinero, pero bien para sobrevivir. Entonces uno también dice que a muchos de nosotros les ha pasado que esta pandemia nos permitió ver que hay cosas más importantes que el dinero. Hay cosas que a veces el consumismo nos hacía comprar sin necesidad o obtener cosas que a veces ni necesitábamos, productos, materiales, elementos que no eran requeridos. Y pues al estar pensando, bueno, ¿qué necesito? ¿Cuál es mi prioridad? Y al recibir este dinero es casi que es para vivir básicamente bien, acomodada, no solo super lujos, pero sí. Entonces la universidad me costea durante los 5 años el trabajo, la investigación, por decirlo de alguna manera. Es imposible casi que trabajar en otras actividades, lo intenté, pero la universidad, las actividades que requieren como tal o el tiempo no lo permiten. Entonces, por responsabilidad ante la institución académica o ante un trabajo, es mejor no comprometerse con las dos. Y el plan de trabajo, ¿por qué quise hacer el doctorado? Como les comentaba, era un sueño que uno tiene, un plan de proyección profesional durante muchos años. En la universidad trabajé como docente y pues me gustó, esa es la parte que me llama la atención. Entonces uno cuando empieza a desarrollar su vida profesional se da cuenta qué quiere hacer, o si quiere continuar solamente con una especialización o quiere continuar con una maestría, y pues en mi caso sí quería hacer el doctorado, pero ahí está la pregunta que me habían hecho, si es recomendable o no. Uno se da cuenta que los doctorados no se gana muchísimo dinero, es una inversión más que todo de tiempo y de experiencia. Entonces, cuando uno empieza a elaborar, la remuneración económica es mucho mayor y él comienza a aplazar el plan de estudio, comienza a aplazar su proyección profesional en otros ámbitos. Y este año, pues ya dije, no, pues hagámoslo, si se da la posibilidad, es lo que quiero, es un plan que estoy trabajando o que estoy aplazando durante algunos años, pues nada, será acomodarme a cómo recibir la clase, acomodarme el dinero que va a llegar, acomodarme a que no tengo que mi profesor al lado todo el tiempo, que es casi que yo con mi computador. Entonces, pues nada, es ver cómo aprovechar las posibilidades, aprovechar cuando llegan y continuarlas. ¿Sí? Espero que la respuesta haya sido dada. Sí, muchísimas gracias. No sé, profe Martín, si tienes alguna otra inquietud o alguna otra duda. No, muchas gracias. Sí, muy claro, muchas gracias. Perfecto, entonces pues agradecemos a la doctora Adriana Serrano Santiago con su conferencia iniciando nuevas experiencias académicas internacionales en medio de las circunstancias, estudiante de doctorado de la Universidad de las Américas de Puebla, México. Muchísimas gracias, doctora Adriana, pues por su conferencia, por su participación en nuestra segunda Feria de Internacionalización de Unicol Mayor.
Muchísimas gracias, siempre será un placer y un reto poder participar en esta universidad que tanto quiero, que me abrió las puertas para continuar con mi proceso profesional. Muchísimas gracias a la Unicol Mayor.